Les voy a contar otra historia como las que les conté la semana pasada al inicio. Resulta que el hermano, creo que es Philip Yancey el que cuenta esta historia. Dice que él, cuando joven, iba a cierta iglesia donde cierto pastor, dice, el pastor era un pastor bien regañón, esos pastores regañones, y les decía a toda la congregación, ya no pequen, y los regañaba, y les exigía, y además los criticaba, y no hagan esto, y bueno, un pastor muy duro, con todo el mundo. Dice que él estuvo bajo la tutela un tiempo de ese pastor, y pues aprendió muchas cosas, dice, pero era un pastor muy duro, dejó de verlo por años. Este pastor vivía en Australia, y dice el hermano Philip Yancey que él después se convirtió en, creo que es periodista, o era periodista, y escribió después varios libros acerca de la gracia, por cierto, muy buenos si pueden leerlos. Philip Yancey es el autor, y él cuenta que hubo un tiempo en que pues le mandó uno de sus libros a su ex pastor de hace muchos años, para que lo leyera, y pues el pastor le regresaba críticas duras, no, muy mal, no hablas de la obediencia, no, sí, de la obediencia estamos hablando, no, pero uno tiene que obedecer a Dios, sí, es cierto, pero primero tiene que uno entender la gracia de Dios a través de Jesucristo, que vino y murió por nosotros, haciéndose Él mismo Dios, hombre, muriendo por nosotros. Dice, primero entendemos la gracia, y para poder ser obedientes a Dios, primero entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, y no al revés. Bueno, este pastor le tiraba ahí críticas a sus libros, bueno, tal que una vez el hermano Philip Yancey viaja a Australia, y va directo a la casa del pastor a visitarlo, y se encuentra con la señora, su esposa. Oiga, pues pásele, le dicen. ¿Y dónde está el pastor? No recuerdo su nombre, el pastor X. Pásele, le quiero contar algo. ¿Dónde está el pastor? En la cárcel, le dice. Ah, caray. Pero cuéntame, ¿por qué está en la cárcel el pastor? Le dice, resulta que la policía un día llegó a la casa, abrieron el sótano y descubrieron que el pastor dirigía desde el sótano una red de pornografía infantil. Híjole. Y era un supuesto pastor que hacía las cosas bien, regañaba a todo mundo y supuestamente era santo, y les decía a todos que tenían que ser santos. Santiago nos ha estado hablando de la fe que tiene evidencias. Y las evidencias no son, las evidencias de una fe real no son las apariencias que tenemos los domingos, ni siquiera como líderes, ¿verdad? Ahí vemos ese pastor. Las evidencias de una fe genuina son las evidencias de una fe transformada a la medida de Cristo, una fe que crece más en el conocimiento de Cristo y en la semejanza de Cristo nuestro Dios. Esa es una fe genuina. Santiago hoy ya nos ha dicho, una fe que no es genuina, nos ha dicho, ¿se acuerdan? Una fe que no es genuina es una fe muerta, es una fe vana, estéril, inútil. Y hoy nos va a recordar Santiago precisamente acerca de esta fe inútil. Abran sus Biblias, o de la fe muerta, y nos va a enseñar Santiago qué sí es la fe obediente. Abran sus Biblias en Santiago 2, 18 al 24. Santiago 2, 18 al 24. Son tan amables, si lo quieren ver aquí al frente. Santiago 2, 18 al 24. Aquí al frente lo tenemos. La Biblia de las Américas es la que estamos usando, la traducción de la Biblia de las Américas. Si traen Reina Valera también está bien, solo que algunas palabras no son exactamente iguales y también cambia la sintaxis en algunas ocasiones. Ahora, Santiago 2, 18 al 24. Aquí lo tienen al frente. Si lo quieren seguir con sus vistas, síganme por favor con sus vistas. Dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se acuerdan que decíamos? Santiago dice, la fe se muestra por las obras. Y bueno, vamos a pasar ahora sí al 19. Creo que le leí el 18, ¿verdad? Sí, el 18. Ahora sigue el 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice Santiago. Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Y ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Vamos a orar de nuevo. Señor, dirígenos esta tarde, por favor, enséñanos qué es la fe que da obras, la fe que tiene frutos, la fe que es obediente. Si hay fe muerta en este lugar de alguno,
Cámbianos, abre los ojos, Señor, para que miren a Cristo, nuestro Salvador, Dios poderoso, de quien cantábamos. Te lo ruego, Señor, solo tú puedes, y yo sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos. Tú nos dejaste en tu palabra escrita. Gracias en el nombre de Cristo. Dirígenos para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Primero, hermanos, tenemos que entender, según esta perícopa que acabamos de leer, que el conocimiento correcto de la Biblia, repito, el conocimiento correcto de la Biblia no es igual a una fe genuina. El conocimiento bíblico correcto no es igual a una fe que salva. Una persona puede tener conocimiento teológico correcto y además creerlo, pero eso no garantiza la salvación. Mírenlo ahí, veamos de nuevo, estamos en Santiago. Vamos a ver, Santiago 2, 18, 19 mejor, vamos a leer. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Lo que está diciendo aquí, dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es una persona? Los judíos se distinguían precisamente porque su religión era monoteísta. Alrededor de ellos había toda una cultura pagana y politeísta. Lo que nosotros conocemos como mitología griega y mitología romana, para las personas era real. Lo que uno diría, bueno, Zeus y otros dioses griegos y romanos, pues para ellos era real, hoy lo vemos como una mitología. Pero para los judíos ellos lo veían, por supuesto, como paganismo, como politeísmo, y ellos creían en un solo Dios. De hecho, ellos recitaban este texto de manera ritual, por lo menos 3 veces al día. Deuteronomio 6:4 decían, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos se jactaban de ser una religión, de tener una religión que solo creía en un solo Dios, el Dios del universo, por supuesto, de quien cantábamos. Y conocían esta oración y la repetían de 2 a 3 veces al día, y se jactaban de ser un pueblo monoteísta. Fíjense que, hermanos, hoy muchas iglesias, y no estoy excluyendo a la nuestra, podemos llegar a jactarnos de que tenemos conocimiento correcto de la Biblia. Podemos llegar a jactarnos. He conocido muchas iglesias, he estado en iglesias donde uno se puede jactar de la sana doctrina. Uno puede decir, no, es que aquí se enseña lo correcto. Aquí sabemos la doctrina de la Trinidad, que Dios es 3 personas. Y sabemos que es la doctrina correcta y a esa nos apegamos. Aquí creemos que Dios es uno, pero que Cristo es Dios, que el Espíritu es Dios, salud, que el Padre es Dios. Aquí creemos que Cristo es el Salvador, que no hay otro camino, sino Cristo. Sabemos, y nos podemos jactar hasta decir, nosotros somos excluyentes, porque no creemos en ningún otro Dios que no sea Cristo, y el Padre, y el Espíritu Santo. Y nos podemos jactar de eso, pero lo que nos está diciendo Santiago es, si tienes una doctrina correcta como la que los judíos tenían, y ellos decían, Dios es uno, eran monoteístas, se jactaban, dice, sí es cierto, pero también los demonios tienen este conocimiento correcto y tiemblan. Lo que está diciendo Santiago es que la sana doctrina o el conocimiento correcto no hace salva a ninguna persona. El entender ciertas verdades bíblicas, mis hermanos, si alguien dice yo entiendo algunas cosas bíblicas, aún el Evangelio, que no sea tu refugio entender algunas doctrinas de manera correcta, porque Santiago dice, aún los demonios creen doctrinas correctas, por ejemplo, la del monoteísmo, la de la Trinidad, que Dios es uno y Dios es 3 personas, y aún tiemblan. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Si tu conocimiento de la Biblia es bueno y correcto, o bueno, eso piensas, ¿no?, que es correcto, y no te lleva a dar resultados de una fe genuina, y tu vida no está siendo transformada, ¿qué diría Santiago? Dice, esa fe es estéril, esa fe no da frutos, esa fe no da evidencias, esa fe, como ha llamado Santiago una y otra vez, está muerta. Es un fruto seco, o mejor dicho, es un árbol seco que no da frutos. He conocido gente, mis hermanos, que dicen, yo me sé el Evangelio. Una vez platicaba con una persona que me decía, es que a mí no me lo tienes que contar, yo lo conozco. Yo conozco el Evangelio y me lo podía recitar, yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho. Pero su vida estaba deshecha. ¿Por qué? Porque dice Santiago, ¿estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es estéril? La evidencia de una fe muerta es tu vida.
Si estás lejos de Dios, lo que da evidencia entonces es que tu fe está muerta a pesar de que tengas el conocimiento bíblico correcto. Yo puedo conocer varias verdades de la Biblia. Si soy apático a Dios, si mi vida está alejada de Dios, Santiago está diciendo, esa fe es estéril y nada te puede salvar, aunque la creas, aunque digas, yo creo que Cristo murió y resucitó. ¿Se acuerdan? Uno puede tener el evangelio y decir, lo creo, lo conozco y lo creo. Sí, pero si Cristo no es tu Señor, sí, pero si no has entregado tu vida a Cristo, si no le das la espalda al pecado, nada te puede salvar, porque esa fe es totalmente inútil y estéril, a pesar de que digas creo lo correcto. Estaba platicando con mi hermano Memo el otro día, bueno, creo que ayer, y recordábamos cómo Jesús les hablaba bien fuerte a sus discípulos, y era tan dura la palabra del Señor Jesús que muchos se quisieron ir. Y esa vez cuando muchos se alejaron, porque lo buscaban nada más por el pan, les dice, ustedes me buscan por el pan, no me buscan por quién soy, me buscan porque lo que les doy. Muchos se fueron porque no les dio de comer. Un día sí y al otro día no, y entonces pues, muchos lo dejaron y él les dijo que les iba a dar de comer su cuerpo y beber su sangre, dijo Jesús. No lo entendieron y se fueron muchos. Les dijo Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Estábamos recordando mi hermano y yo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Saben por qué lo recuerdo, hermanos? Porque la fe en Cristo, mis hermanos, es así. Si estoy dispuesto a seguir a Cristo, estoy dispuesto a seguirlo con todo. Es lo que ha estado hablando Santiago. No podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo, como la ola del viento, la ola que lleva el viento. Una vez aquí con el Señor, otra vez lejos del Señor, viene la prueba, voy para allá, termina la prueba, estoy otra vez contento. No podemos ser hombres y mujeres de doble ánimo, mis hermanos, porque la fe genuina trae obras y no es estéril. Si alguno de ustedes, mis queridos hermanos, mis estimados hermanos, ha confiado en lo que conoce de la Biblia y su vida no está siendo transformada, tenga cuidado, porque la Biblia dice, Santiago dice, que esa puede ser una fe totalmente estéril, totalmente sin valor, que no salva, que no cambia, que no lleva con Dios, que no lleva una relación con Dios, porque en realidad no es una fe real en Cristo. Ahora, hermanos, yo sé que la semana pasada hablamos ya bastante de esto, y también la semana pasada me veían de la misma forma que hoy me ven, ¿verdad? Se me quedaban viendo así serios y pensando. Yo, en la semana, varios hermanos me dijeron, yo decía, ay, ¿se acuerdan que les dije? Señor, pues es que tengo que hablar de esto, es lo que está escrito. Pero varias personas me decían, bueno, pues sí es duro escuchar esto, pero es mejor que nos autoexaminemos y vayamos con el Señor en arrepentimiento. Si mi fe no ha producido frutos, porque está muerta quizás, y es mejor autoexaminarme a estar siempre engañado pensando que estuve en una iglesia de sana doctrina. Yo estoy en Gracia Soberana, ¿no? De sana doctrina. Cuidado, porque si mi vida no ha reflejado esos cambios reales. Ahora, la Biblia no habla de la perfección, ¿verdad? Nadie es perfecto, solo Cristo fue perfecto. Ninguno más que Cristo fue perfecto. Por eso Él murió por nosotros como sacrificio perfecto. No hay nadie sino Cristo que sea perfecto. No vamos a ser perfectos. Pero si tu vida está caracterizada por darle la espalda a Dios una y otra vez, si cuando has visto la palabra de Dios todo lo que haces es rechazarlo una y otra vez, tomas tus propias decisiones, si nunca le has dado el timón de verdad, ¿se acuerdan que hemos hablado? Santiago nos ha dado varias ilustraciones, yo ponía alguna de un timón, donde uno le da el timón al Señor y dices, aquí está el timón, yo quito las manos, tú lleva el timón de mi vida, Señor. Si nunca en realidad lo has dado, si en realidad estás agarrándolo todavía tantito y tu vida te demuestra que le estás dando una y otra vez la espalda a Dios, dime si Dios dice que vas a ir con Él al cielo porque crees lo correcto. La Biblia dice, aunque creas lo correcto, porque los demonios creen lo correcto y no están con Dios, ni van con Dios, ni un supuesto cristiano que no tiene evidencias en su vida va a ir con Dios. ¿Por qué? Una vez me decía alguien, es que yo soy salvo y una vez yo oré y a mí nadie me puede decir que voy al infierno porque Cristo me salvó. ¿Por qué te salvó? Porque hice una oración y le pedí perdón. ¿Y dónde están las evidencias? Pues no, pero Él me salvó. Cristo es Salvador y Cristo es Señor. Cristo es tu Rey y es tu Salvador al mismo tiempo. Si no es tu Rey, nunca ha sido tu Salvador. Si Cristo no es el Rey de tu vida, si no le has dado el timón, nunca ha sido tu Salvador. Y no hay nadie en quien confiar porque no has confiado, no te has arrepentido, no has puesto toda tu confianza en Cristo, hermano. Algunas veces vemos, hermanos, en todas las iglesias, ¿verdad? Les digo que en todas las iglesias, incluyendo nosotros. Ves hermanos que van
Pasan años, bueno, aquí esta iglesia tiene poco tiempo. Vienen, van, vienen. Y unos dicen, es un cristiano poco comprometido. Es que a lo mejor es una persona que tiene solo fe estéril. Algunos dicen, es que tal hermano se alejó y anda en el mundo. Anda ahí el hermanito en el mundo, anda viviendo como el mundo. ¿Eso lo dice la Biblia? La Biblia dice no. Sus obras dan evidencia de que no es de Dios. Alguien me decía, bueno, calma, calma, uno puede alejarse del Señor. Sí, puede uno alejarse del Señor. Pero ¿se acuerdan de David? Cuando se alejó del Señor, estuvo un año y dice, mi carne se estaba consumiendo, mis huesos se estaban consumiendo desde adentro. En el Salmo 32. Ese es un verdadero cristiano. Aquel que dice, ahorita, Dios, dame chance unos años y luego regreso contigo. Es alguien que en realidad no está con Cristo. La fe sin las obras, es decir, la fe sin la obediencia, dice Santiago, es estéril. Ahora, si una persona tiene dicho conocimiento correcto, sin obediencia a Dios, amor a otros, como nos está diciendo Santiago, su fe es estéril y no da fruto. Tenemos dos cosas aquí, hermanos. El conocimiento correcto sin obediencia a Dios es igual al conocimiento correcto que tienen los demonios. Es lo que nos dijo Santiago. Conocimiento correcto sin obediencia, que quede muy claro, sin obediencia a Dios, es igual al conocimiento correcto que tienen los demonios. Entonces, si tú piensas que tu sana doctrina o tu buena enseñanza vale de algo, tendríamos que ver las evidencias de esa fe en la que crees. O tendrías que verla con Dios, ¿verdad? Número 2, el conocimiento correcto sin obediencia a Dios es una fe estéril, una fe que no salva o una fe muerta. La sana doctrina, concluyo este punto, no salva a nadie, si no va acompañada de obediencia de corazón. Repito, la sana doctrina no salva a nadie, si no va acompañada de obediencia de corazón, de fe en Cristo y obediencia de corazón. Así que mis hermanos queridos de aquí, gracias soberana, los que estamos aquí, ninguno le vamos a poder decir a Dios, no, yo tuve fe y tú sabes. No, porque el Señor nos había advertido, revisa tu vida, revisa si hay obediencia. No soy perfecto, sí es cierto, pero estás creciendo en el amor de Dios, estás creciendo en buscarlo, en tu corazón hay el buscar su palabra, meditar en ella, hacer lo que Dios dice. Si no es así, no estás más vivo que un demonio espiritualmente. Por otro lado, una persona de fe genuina en Cristo sí da evidencia por sus obras. Dicho de otra forma, la fe genuina va acompañada siempre de la obediencia a Dios. Repito, la fe que es real va siempre acompañada de la obediencia a Dios. Por el otro lado, otra vez me pongo a pensar, ok, ¿hay obediencia en mí? Bueno, no soy perfecto, ok, pero aún el arrepentimiento es obediencia, hermanos. Es que yo soy bien pecador, sí es cierto, todos somos pecadores y muy pecadores, pero el arrepentimiento también es obediencia a Dios. Confiesa tus pecados cuando estás mal delante de Dios, y si Él es tu Padre, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esa también es obediencia, el arrepentimiento, darte la vuelta a los pecados que has abrazado, a lo mejor por años. Eso también es obediencia. Es que yo nunca, bueno, si eres hijo de Dios, te duele el pecado, le das la espalda al pecado, dice, si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado, ¿se acuerdan? No prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas la misericordia de Dios. Por supuesto no somos perfectos, pero alcanzamos misericordia por lo que Cristo hizo por nosotros, mis hermanos. Fíjense, aquí va a dar Santiago un ejemplo de un hombre de fe. El paradigma de la fe hebrea, hermanos, Abraham. El hombre al que se le llama el padre de la fe. Abraham era considerado por los judíos como el padre de la fe, o hablar de Abraham era como hablar de la fe misma. Y les voy a resumir en 4 frases la vida de Abraham. Léanla, si no la han leído, yo espero que sí, ¿verdad, mis queridos hermanos? Si no lo han leído últimamente o si nunca lo han leído, no nos cuenten, háganlo. Abraham, desde Génesis 12 hasta Génesis 22 van a encontrar su historia. Bueno, es un hombre que sin conocer al Dios vivo, el Dios verdadero, se le presentó y lo llamó y lo sacó de su tierra, y él obedeció sin saber a dónde iba.
Abraham, sal de tu tierra, tu parentela, y dice Abraham, bueno, pues con todo lo que tengo, con mi esposa, salgo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Donde Dios le diga. Dios le prometió que le daría una tierra donde estaba habitando ahora como extranjero. Dios le prometió que tendría una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, le dijo Dios. Te voy a dar descendencia. Y Abraham dijo, y Abraham todo le creyó. Y dice Génesis 15 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si han estado en nuestras clases de la escuela dominical, lo van a entender, y si no, vengan. Porque la clase de hoy le doy gracias a Dios, a mi hermano, pero a Dios primero, excelente. Estamos viendo cómo la justicia de Dios viene a través de la fe. Y somos justificados no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Cristo hizo y cómo Él nos imputó o nos revistió de su justicia. Si no me entienden mucho, hay que estudiar bastante. Son términos que no se entienden a la primera para algunos, ¿verdad? Hay hojas, ahí pregúntenle a mi hermano o a mi hermana Carito, a mi hermano Memo, para entender más la justificación. Abraham fue justificado por la fe, hasta ahí lo voy a decir porque ahorita voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, Dios le prometió un hijo a los 75 años, a Abraham. Si mi esposa me dice, a los 31, ¿verdad? Bueno, yo le digo, no, pues ya, porque ya nos estamos tardando. Bueno, no, yo no le digo, me dicen todos, ¿no? A ver, ¿cuándo, Luis? A ver, ¿cuándo, Cindy? Ahí nos están diciendo, no, un añito más, no, ¿qué más? Va a ser abuelo, y ya saben. Y sí, pero ahí tienen a Abraham, para que no me digan más, hermanos. A sus 75 años, Dios le prometió que iba a tener un hijo. ¿Y Sara cuántos tenía? Si alguien se acuerda. 65 años, o sea que todavía, mi amor, te falta, ¿no? Todavía nos faltan, ya ni me digan, nos faltan otros 30 y tantos años, hermanos. Pero el punto es que Abraham creyó la promesa de Dios. Esa era una fe genuina. ¿Por qué? Porque le cree. Ok, pero aquí tenemos dos cosas. La fe de Abraham cree, pero la fe de Abraham viene acompañada de obediencia. Está en un lugar donde todo el mundo es pagano y le dice, salte de tu tierra. Te creo, Señor. Y salgo. Oye, Abraham, vas a tener descendencia. Te creo. Su mujer resulta que era estéril, pero te creo, Señor. Vas a tener un hijo a los 75 años. Te creo, Señor. Tomó pasos de obediencia. Y si usted lee la vida de Abraham, no era el hombre perfecto, aunque sea el padre de la fe. Por favor, Abraham. En la primera que tuvo el pobre, dice la escritura que su mujer era muy guapa, ¿no? O muy hermosa, le dice la escritura. Dice que cuando llegó a Egipto, le dijo, oye, pues di que eres mi hermana. Y si era su media hermana, ¿no? Porque era hija de su padre, aunque no de su madre. Di que eres mi hermana, pues cuando te vean, dijo, van a decir, a ver, y me van a matar. A ver, tráiganme para acá, va a decir el faraón y maten al esposo. Entonces le dice a Abraham, no, tú di que eres mi hermana. Y ves un hombre que está cambiando su vida por la de su esposa. Yo cuando lo leí la primera vez decía, no, o sea, Abraham, no, o sea, el padre de la fe. Después entendí que era el padre de la fe, dije, no, bueno, ¿el padre de cuál fe? No, y esperen, y pasó varias pruebas y después volvió a cambiar su esposa por su vida con Abimelech. Lean toda la historia de Abraham. Entonces tú dices, ¿el padre de la fe? Sí, porque la fe no es una fe perfecta ni una obediencia perfecta, porque incluye nuestros errores, hermanos. La fe genuina incluye los errores que hemos cometido. Si creemos y miramos a Cristo, Él nos perdonó. Lo hemos dicho una y otra vez. Él nos pone en una posición de justicia delante del Padre por lo que Él hizo por nosotros, no por nuestra obediencia, porque ni el Padre de la fe tenía una obediencia perfecta. Si estamos bien parados delante de Dios es por lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos. Estamos bien parados porque Cristo murió y resucitó, no porque yo puedo obedecer al 100%, porque aquí no hay una persona que haya obedecido jamás al 100%, ni uno de sus días, hermanos. Nadie ha obedecido jamás el mandato, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ni un momento, nadie puede, porque todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. Así es, hermanos, que este plan de Dios y la salvación de Dios y la fe para los hijos de Dios incluye también nuestras caídas. Así que, por otro lado, una vez dice, la fe incluye obediencia, pero también hay que entender que la obediencia no es perfecta, para que no te desanimes, ¿verdad? Repito, si nunca hay obediencia a Dios, si en tu corazón no está buscar a Dios, si en tu corazón es un corazón que dice, no, pues Dios hablará, pero esa es fe muerta. Por favor, ojalá que Dios te quite, si alguien hay aquí, la venda de los ojos y afrontes la realidad. Si yo no quiero obedecer a Dios, es una fe muerta. Ahora, si yo quiero obedecer a Dios, pero estoy en esas caídas, es una fe como la de Abraham, una fe genuina, si el Señor te está transformando. Ahora, después de varias pruebas de Abraham, como ya vimos ahorita, llegó a la cúspide de sus pruebas.
a la más grande, hermanos. ¿Alguien sabe cuál es la prueba más grande de Abraham? Sí, hermanos, sí. Resulta que Dios de verdad hace que Sara conciba y dé a luz a sus 90 años ella. Y Abraham a sus 100 años. 25 años esperó la promesa, y en ese inter también se equivocó, porque agarró una de sus siervas, bueno, por sugerencia de su esposa, ¿no? Pues embarázala, dice, porque pues no vemos que la promesa se cumpla. Y dice Abraham, pues sí, ¿no? Y ahí va Abraham, y tiene Ismael, y bueno, lean la historia porque no se las voy a contar todas, según la conocen, los que no la conocen, es una historia apasionante, ¿verdad? Toda la del Génesis. Bueno, resulta que el hijo de la promesa dice Dios, no, ese no es el hijo de la... Yo te prometí un hijo tuyo, no un hijo de tu sierva, un hijo de Sara. Dios le da, a pesar, les digo, de esa fe imperfecta, a Abraham a sus 100 años a Isaac. Y Abraham lo amaba. Ahorita lo vamos a ver. Amaba a su hijo Abraham. Lo amaba. Y de pronto llega a la prueba, la cúspide de su prueba. A ese que amas, a ese que esperaste, a ese que, según mi promesa, yo te iba a dar, necesito que lo sacrifiques por mí, le dice Dios. ¿Por qué una prueba así? ¿Por qué la prueba tan grande? Vamos a ver, esta sí vamos a leerla. Abran sus Biblias en Génesis 22, 1 al 18, por favor. Génesis 22, 1 al 18. 22, del 1 al 18. Voy a leer la Biblia de las Américas yo. Me pueden seguir con su vista en Reina Valera si la traen. Si se les hace más cómodo, su Biblia digital, en el celular, la aplicación, la que traigan. Si a alguien se les hace más cómodo acercarse a alguien que traiga la Biblia de las Américas, también hágalo. Génesis 22, 1 hasta el 18, del versículo 1. Génesis 22, versículo 1, todos, por favor. Si ves ahí a alguien al lado que no trae Biblia, acércate, ayúdale. ¿Listos todos, hermanos? Bueno, entonces esperemos a los que nos faltan. Si ya ves a alguien que está batallando con su Biblia, dile, hermano, lee tu Biblia y ayúdale también. El hermano aprende los libros, que es el primero. Es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Espero que no nos confundamos buscándolo en el Antiguo Testamento. Capítulo 22. Muy bien. Espero que no, ¿verdad? No quiero sorprenderme. Muy bien. Génesis 22, 1. Aquí adelante a ver si no me sorprendo. Génesis 22, 1. Dice, aconteció que después de estas cosas, después de varias pruebas, Dios probó a Abraham otra vez. Y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, dice. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. En sacrificio, sacrifica a tu hijo, está diciéndole, sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí tenemos ahora un Abraham que ya ha pasado por varias pruebas, hermanos, y miren, versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana. Antes de que sigamos leyendo, hermanos, ¿cómo estaba Abraham esa mañana? ¿Cómo durmió Abraham? No lo dice, piénsenlo conmigo. ¿Cómo durmió Abraham esa noche? No, pues yo creo que no durmió, ¿verdad? ¿Se imaginan a Abraham? Pues mañana no hay que dormirse temprano para levantarse para el sacrificio de mi hijo, ¿no? Abraham, o sea, yo me imagino un Abraham de verdad, orando, sufriendo, sin dormir. Se levanta muy de mañana, dice, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Resulta que su fe, hermanos, había llegado a un grado en que dice, voy a obedecer a Dios a pesar de que no tiene sentido, a pesar de que se trata de mi propio hijo, a pesar de que va en contra de mis sentimientos. Resulta que la fe de Abraham llega a ese momento que dice, voy a obedecer a Dios. Bueno, ahora sí, versículo 3 estamos ahí. Y partió leña para el holocausto. La leña aquí iba a ser para su hijo, hermanos. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos. ¿Y qué dice, mis hermanos? Dice, volveremos a vosotros. Vamos a regresar, dice Abraham. Ven un hombre que está confiando en Dios. Aquí dice, vamos a volver. Porque yo no veo a un Abraham mintiendo, dice, vamos a volver. Y de hecho, Hebreos dice, ¿no? Que él creía que aún su hijo podía ser resucitado por Dios si él lo sacrificaba, dice Hebreos. Porque lo creía. Él confiaba en el Dios de Israel, por supuesto. En el único Dios todopoderoso. Y fíjense lo que pasa aquí. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto
Imaginen los sentimientos encontrados, el sufrimiento de Abraham en ese momento, tomar la leña que es para su propio hijo y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo para su hijo. Y los dos iban juntos. Versículo 7. Y habló Isaac su padre a Abraham y le dijo, Padre mío. Habla el joven, ¿verdad? Porque ya estaba joven. Le dice, Padre mío. Caray. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Le dice Abraham, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó el altar. ¿Se imaginan con qué dolor y con qué sufrimiento y con qué sentimientos Abraham edificando un altar para Dios? Arregló la leña, vean el versículo 9, ató a su hijo Isaac, que era un joven, me imagino más o menos de la edad de Diego a lo mejor. Abraham tenía 100 años. No me imagino a Diego dejándose atar por un señor de 100 años, ¿verdad? Pero lo ata. Como unos 15 yo creo que tenía Isaac. Sí, tienes por ahí, ¿no? Bueno, no me imagino a Diego ahí y yo a mis 100 años, a ver, Dieguito, te voy a dar. No, se me echa a correr y jamás lo alcanzo. Pero Abraham y su hijo, bueno, su hijo quizás se deja atar, no sé, no lo dice exactamente, pero el punto es que Abraham ata a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sobre la leña para qué era, hermanos? Primero lo iba a sacrificar y luego lo iba a quemar. A su propio hijo. Dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham, antes de seguir, dice, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, le dice Dios. ¿Para qué era la prueba? Para ver su obediencia, para que su fe diera verdaderos frutos, para que su fe no se quedara en la teoría de conozco la sana doctrina, conozco ciertas cosas, para que se viera que su obediencia mostraba o daba evidencias de la fe que tenía, mis hermanos. Dice, ahora yo ya sé, dice, no es que Dios no lo supiera, por supuesto, ¿verdad? Estábamos en el versículo 12, dice, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único, y el hijo amado de Isaac, de Abraham. Versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Alguien sabe a quién se refiere con esta simiente? Dice la epístola de Gálatas. La epístola de Gálatas demuestra que la simiente a la cual se refiere Dios cuando habla con Abraham es Cristo. Su descendencia, su simiente. En él serán benditas todas las naciones. Ahora, habría mucho que estudiar de este pasaje. No es el pasaje del día de hoy, pero teníamos que leerlo. Pero vamos a regresar ahora a Santiago 2:21. Santiago 2:21, lo pueden leer aquí enfrente. Entonces dice Santiago, pone el ejemplo de Abraham, que todo judío lo conocía, el padre de la fe. Y dice Santiago, hablándole a judeocristianos, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Quiero dejar algo muy claro, mis hermanos. Para los que estamos estudiando la justificación de Dios, la palabra aquí en griego es la palabra del verbo dikaio, o el sustantivo dikaios. Significa justificar o justo. Justo, el sustantivo dikaio, que es justo, una persona justa.
Se usa en las epístolas de Pablo, que hemos estado viendo con mi hermano Memo, pero también esa palabra la usa Santiago. Sin embargo, y es muy importante que esto lo entienda para todo aquel que lea este pasaje, y si alguien les pregunta, si lo quieren entender, entiendan que en este pasaje esa palabra dicaio o esa palabra justificado no es la misma, no tiene la misma connotación que ha estado explicando cada domingo mi hermano Memo. Creo que quede muy claro. No habla del estatus legal delante de Dios. Porque fíjense que en la Reforma, precisamente Martín Lutero le llamó a Santiago la epístola de paja. Porque Martín Lutero, a pesar de ser pues yo creo que el más importante de los reformadores, ser un gran teólogo, malentendió la epístola de Santiago, mis hermanos. Como después se quedó demostrado. Él dijo, no, pues es que si el justo por la fe vivirá, resulta que Santiago dice que el justo vive por las obras. Eso no está diciendo Santiago. La salvación no es por obras, porque la palabra justificado no tiene el mismo significado que usó Pablo. Entonces, para no meterme más en tecnicismo, solo entiendan lo siguiente, espero que se entienda lo siguiente. Lo que dice aquí este versículo es, su fe dio obediencia por medio de sus obras al ofrecer a su propio Hijo. Su fe dio evidencia por medio de sus obras al ofrecer a su propio Hijo. Eso es lo que quiere decir Santiago. No que por sus obras fue salvo, sino que sus obras mostraron su salvación. Mostraron que su fe no era una fe estéril, sino era una fe real. Se dio evidencia por medio de las obras. Una fe que obedece entonces, hermano, para nosotros es una fe real. La fe se materializa cuando se traduce en obediencia. ¿Y qué obediencia es más grande que la de ofrecer a un hijo, hermanos? Para los que son papás. Los fariseos fingían obediencia. Los fariseos, hermanos, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, no, los fariseos oran en las plazas. Los fariseos tenían tales rituales que oraban 3 veces al día y les gustaba orar en las plazas. Les gustaba que la hora de la oración les llegara, porque ellos tenían horarios establecidos. Se paraban en las plazas y de repente, oh Señor Dios, y empezaban a orar. Y les encantaba, porque les gustaba ser visto de los hombres. Y les gustaba estar en las plazas para que la gente los viera orar. Y les gustaba dar limosnas, dijo Jesús en Mateo 6, a la gente necesitada, pero hacían sonar campana, hermanos, literalmente. Tin, 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 el fariseo, ¿no? Y la gente los veía como hombres bien respetables, bien vestidos, bueno, ritualmente, ¿verdad? Tin, 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 y le extendían su mano al necesitado o al mendigo, ¿no? Esos eran los fariseos. Esa obediencia era solamente externa. Una persona puede fingir que conoce a Dios también hoy día. Puede asistir a una iglesia, como el fariseo, mis hermanos. Una persona puede cantar con los demás. Una persona llamada cristiana puede mezclarse en el grupo aquí, ¿verdad? Se puede mezclar en el grupo. Y por años, ¿verdad? Pero la fe real se hace evidente en las pruebas más difíciles, como la de Abraham. Si durante una prueba tan dura como la de Abraham, la fe en Cristo te lleva a obediencia genuina, podemos decir que es una fe genuina. Una persona puede fingir un montón y estar aquí y cantar un montón y Señor mío, pero en las pruebas más difíciles es donde se ve la obediencia verdadera de una persona genuina, que es una persona que de verdad ha sido justificada, que de verdad ha sido salvada, que tiene una fe real. Es fácil sentarte, pero resistir en las pruebas más difíciles, eso no lo hace una persona que está muerta. Si Abraham no hubiera tenido una fe genuina, ofréceme a tu hijo, se da la vuelta y se va. En el primer siglo y segundo siglo de nuestra era cristiana, los mártires del primer siglo eran perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. Y morían cantando, hermanos. Habían mártires, hermanos, que echaban al Coliseo romanos por solo ser cristianos. Y morían cantando en la hoguera, morían cantando al ser matados por gladiadores, morían cantando a veces siendo despedazados por las bestias, y decían, es mi privilegio morir por el Señor. ¿De dónde sale esa fe? Esa es una fe real. Hubo un hombre en el primer siglo que se llamaba Policarpo, tenía 86 años, y era pastor de una congregación. Lo trataron de esconder porque lo andaban buscando, pero cuando lo encontraron los romanos le dijeron, retráctate de tu fe. Yo creo en Cristo. Niega a Cristo, niega a tu Señor y di que el César es el Señor.
Y cuenta la historia que lo iban a matar y le decían, o sea, los mismos captores de Policarpo le decían, lo veían de 86 años y además no tenía ninguna acusación contra él. Le decían, retráctate, di que César es el Señor, no que Cristo es el Señor. Le respondió Policarpo, 86 años le he servido a él, a Cristo, y Cristo nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Escúchenme declarar con fuerza, yo soy un cristiano, dijo. La fe que es genuina da evidencia en las pruebas más duras. La fe que está muerta, aún en los pecados más, aún en las tentaciones más sencillas, se aparta de Cristo. La fe real se hace evidente. Por ejemplo, mis hermanos, cuando tienes que perdonar a alguien que te hizo daño. La fe real se hace evidente cuando tienes que confiar que lo que Dios está haciendo está bien, a pesar de que tú dices, ¿cómo puede estar bien esto? Para Abraham era una obediencia que no tenía sentido. No voy a sacrificar a mi hijo, diría yo, pero Abraham lo hizo. A veces las pruebas que Dios te manda parece que no tienen sentido, pero es que no puede estar dentro del plan de Dios. Abraham pudo haber dicho lo mismo, es que él me prometió a Isaac. No puede estar dentro del plan de Dios, pero sí estaba dentro del plan de Dios la obediencia. A veces las pruebas van en contra de tus sentimientos. Imagínate los sentimientos de Abraham en el momento que levantó la mano con el cuchillo. No era una prueba desapasionada, ¿verdad? Es sencillo. A veces las pruebas vienen con un grado cargado de emociones. Y aún así, el cristiano que es genuino va a obedecer a pesar de las dificultades. Cuando perdonas a alguien que te hizo algo muy fuerte, esa es una obediencia que no se puede fingir. Puedes fingir amabilidad, pero perdonar al que te hizo algo que de verdad te ha dolido. Cuando tienes que confiar en lo que Dios está haciendo bien, aunque no lo entiendes, eso no se puede fingir. Hay mucha gente que se va porque a lo largo de mi vida he platicado con diferentes cristianos, bueno, supuestos cristianos, a lo largo de mi vida, hermanos, que dicen, y de verdad he escuchado varias veces esta queja, no, cuando estoy con Dios me va mal, me va peor. Muchas veces está mostrando que la fe no es genuina, porque en cuanto viene, como la parábola del sembrador dice, en cuanto vienen las dificultades, cuando las preocupaciones de la vida, se da vuelta. La obediencia de una fe genuina no se puede fingir. Una persona con fe muerta se enfurece con Dios, reniega de otras personas, abandona el cristianismo, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a los pastores, le echa la culpa a los papás, es que mis hijos, es que mi esposa. Esa es una fe muerta, la que desobedece a Dios por excusas. Estaba leyendo un artículo, hermanos, que decía, ¿por qué los cristianos abandonan el cristianismo? Y supuestamente muchos cristianos respondieron, decían, son cristianos nada más que nos alejamos un tiempo de la fe. Decían, es que me alejé de la fe por el ejemplo de otros, decían. Y otros, es que nunca me respondieron mis respuestas satisfactoriamente, entonces abandoné el cristianismo. Eso solo muestra que es una fe estéril, porque la fe en Cristo es viva, no es muerta, no es inútil y sí salva. Versículo 22, hermanos. Dice, hablando de Abraham, ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Si a Abraham le dijéramos un día, vamos a decir que nos encontramos a Abraham en el cielo, ¿verdad? Espero que te lo encuentres, ¿no? Espero que vayamos allá. Espero que sí vayas allá, hermano, ¿no? Yo allá lo voy a ver, hermanos. Por la fe en Cristo, insisto, no por mi obediencia, por lo que Cristo hizo por mí. Por lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad, hermano? Ahora, fíjate, bueno, lo vamos a ver, no los quiero poner en duda, ¿verdad? Nadie. Pero miren, vamos a decir que nos lo encontramos. Y le decimos, a ver, Abraham, cuéntame, ¿cuál fue la prueba más fuerte? ¿Cuál creen que señalaría Abraham? Sí, yo creo que sí, yo creo que fue la prueba más fuerte. Si a ti te preguntaran, ¿cuál fue la prueba? Ahorita mismo. Si a ti te preguntaran, ¿cuál fue la prueba más fuerte que has tenido en tu vida? ¿Qué responderías? Si a ti te preguntaran, bueno, y la cúspide de todas las pruebas de tu vida, ¿cuál ha sido? A lo mejor no la has llegado todavía, ¿verdad? O a lo mejor sí. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Tu fe en Cristo se tradujo en obediencia en medio de la prueba?
Dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, aún en la prueba más fuerte. El acto de obediencia que haya traído consigo un costo muy elevado es el que muestra la fe genuina en Cristo. Repito, el acto de obediencia a Dios que haya traído consigo un costo muy elevado es evidencia de una fe genuina en Cristo. Y por el otro lado, el rechazo de Dios porque la prueba está muy dura, muestra que la fe no ha sido genuina y se necesita salvación de Dios. Es lo que hace la fe en Cristo, hermanos. Obedece a pesar de que sea difícil, en contra de tus sentimientos, en contra de la lógica o en contra aún que piensas que no es el plan de Dios, como lo hemos dicho que le pasó a Abraham. Es confianza, la fe genuina es confianza de que Dios va a ser fiel a sus promesas, a pesar de que obedecer parece ir en contra de lo que Dios mismo ha prometido. Es que parece que va todo en contra de lo que tú mismo has dicho, Señor. Así es la fe, hermanos, así es la fe genuina. Este texto nos está diciendo que la fe actuaba juntamente por medio de sus obras. Por medio de la obediencia, en medio de las pruebas, dice, la fe fue perfeccionada. ¿Saben qué significa esto? Usa un verbo griego que se pronuncia algo así como teleios. Y ese verbo es el verbo de madurar, completar. Todos andamos en el camino de la fe, flaqueantes, ¿verdad? Pero lo que hacen las pruebas es madurar tu fe, hermano. ¿No lo vimos en Santiago? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, resistencia, paciencia, como se traduzca ese verbo, ¿se acuerdan? La prueba de vuestra fe produce esa resistencia activa, dice, y esa resistencia en medio de la prueba, al final trae una obra completa, que es que nosotros somos más semejantes cada vez a Cristo, hasta el día en que lo veamos. Eso es lo que hacen las pruebas. Lo que está diciendo, ¿ves? Dice Santiago, que como resultado de las obras, su fe fue madurada. Si hay una fe, si hay una prueba muy fuerte, y tú obedeces a Dios, lo que está diciendo aquí es que tu fe va a crecer y madurar. Platicaba con mi hermano Memo, estábamos rebotando las ideas acerca de la prédica, y me decía mi hermano, sí es cierto, lo que decía mi hermano, uno es santificado por medio de su obediencia. Quiero que se entienda. En pocas palabras, uno crece cuando obedece. Uno aprende a confiar más en Dios cuando obedece, a pesar de que la prueba sea difícil, a pesar de que la prueba sea dura, porque eso es lo que hace la fe genuina, hermanos. Dios nos pasa nuestra fe por el crisol, como ya Santiago nos había enseñado. Prende el soplete, ¿verdad? Habíamos dicho. Prende el soplete, le sube la temperatura. Tú eres ese metal precioso como el oro, ¿verdad? Por así llamarle, bueno, vamos a poner que eres un metal precioso. Y Dios empieza a prender la temperatura y lo que hace es que empiezan a caer las impurezas. Esa es la metáfora que usa Santiago en la prueba en Santiago 1 y es lo que estamos viendo. Abraham, Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Porque estaba quitando las impurezas, porque su fe tenía que ser madurada. ¿Has pasado ya por pruebas, hermanos? Todos hemos pasado por pruebas. Y vamos a pasar. Pero el resultado tiene que ser una fe madurada. ¿Cuándo? Cuando obedeces, cuando confías. Se vale que hayas pecado. No se vale. Pero me refiero a que pide perdón, arrepiéntete, Dios está ahí. Él te hizo justo y te salvó por lo que Cristo hizo por ti, no porque también te está yendo. Como decía mi hermano Memo, esta semana, ¿cómo te fue en tu obediencia a Dios? ¿Cómo le pondrías del 1 al 10? Y uno ya se empieza a decir, ay Señor, a ver, ponte del 1 al 10 en tu mente. ¿Cómo te fue en la obediencia al Señor? A ver, ¿cómo te fue? No, pues yo me pongo, no sé, no les voy a decir mi calificación. Pero sé cuál tengo delante de Dios. Tengo el 10, porque Cristo vive en mí, porque Cristo me justificó. No por mí tengo el 10, sino porque Cristo lo hizo todo por mí. Y eso es liberador, hermanos. Porque ahora entiendo que mi fe me hace justo delante de Dios. Estoy bien parado delante de Dios, no por cómo me porté en la semana, sino porque Cristo obedeció completamente hasta su obra de la cruz. Y todo aquel que es de la fe en Cristo es totalmente justificado, salvado. ¿Has pecado esta semana? Sí, yo también. Todos hemos pecado. Pero la diferencia de la fe genuina es esa fe que también se arrepiente y le dice, perdóname, Señor. Sí soy pecador, pero Cristo es mi Salvador. Sí soy pecador, pero confieso mis pecados y me levantas. El justo se levanta, o el justo lo levanta Dios 7 veces, o 1,000,000 de veces lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Si estás pasando por una prueba, o si Dios te pasa por una prueba que sea la cúspide de tu vida, entiéndelo. Dios te está pasando por una prueba porque quiere madurar, perfeccionar tu fe, quiere perfeccionarte a ti, quiere hacerte más como Jesucristo. No reniegues diciendo, ¿por qué, Señor? Dile, no lo entiendo. Está difícil. Va en contra de mis sentimientos, va en contra de mi razón, va en contra del plan que pienso que tienes para mí. Pero sé que tú estás a cargo y confío que todas las cosas, aquel que ama a Dios,
les ayudan a bien. Confío, Señor. No sé cómo, no veo tu plan, se ve muy oscuro, pero confío. Es lo que hizo Abraham. Esa es la fe genuina. Y dice el texto, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue antes de la prueba que tuvo con Isaac. Él ya era justo delante de Dios por su fe. Cuando dice que se cumplió la escritura, es que está diciendo Santiago, se hizo evidente que Abraham sí era justo delante de Dios. Se hizo evidente que era salvo. ¿Se ha hecho evidente que eres salvo, hermano? Pregunta personal, ¿verdad? ¿Se ha hecho evidente en tu vida que eres justo delante de Dios? ¿En la prueba? ¿En la obediencia en medio de ella? ¿En la obediencia a pesar de que no es ni cómodo, ni sencillo, ni está aunado a mis mejores sentimientos? ¿Se ha hecho evidente? Porque el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá, y dice Santiago, pero ese justo también obedece. Y esa obediencia no viene de sí mismo, sino de la fe en Cristo, mis hermanos. Quedó demostrado que lo que dice la Escritura. Y entonces, dice, creo que me comí un pedazo ahí, dice, y fue llamado amigo de Dios, Abraham. La fe unida con la obediencia le dieron el estatus de amigo de Dios. Una persona que ama al mundo, lo vamos a ver más adelante, se constituye enemiga de Dios. Pero una persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos se constituye amigo de Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, ¿se acuerdan si qué? Si hacéis lo que yo os mando. La obediencia constituye a un hombre y a una mujer le hace tener esa amistad íntima con Dios por medio de Cristo. Y por último, mis hermanos, dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Repito, vuelvo a usar el término dikaios o dikaio, justificado. Es solo para que hagan la distinción. Aquí está diciendo, no se salvó por las obras, sino mostró que por sus obras era salvo. Una persona manifiesta su salvación por medio de la obediencia y no solo por la fe. Hasta aquí, mis hermanos, entonces concluimos lo siguiente. Número 1. Eso es lo que nos enseñó hoy Santiago. El conocimiento correcto de la Biblia no es igual a fe genuina que salva. Así que si tienes sana doctrina o conocimiento correcto, si conoces unas doctrinas que dices, estoy bien y los mejores teólogos también están de acuerdo conmigo, está muy bien, pero eso no es igual a una fe genuina o que salve. Número 2, una fe genuina se pone en evidencia por medio de la obediencia. La fe, los subpuntos son, la fe solo actúa mediante las obras y la obediencia durante la prueba hace madurar la fe o hace madurar al creyente. Para terminar, mis hermanos, si alguien dice, bueno, es que ¿cómo entonces voy a saber si soy salvo si tú me estás diciendo que hay que obedecer? La obediencia no es posible por esfuerzos carnales. Puedes estar luchando y luchando, tratando de obedecer a Dios, y a lo mejor es un creyente y dices, es que soy cristiano y sí quiero obedecer a Dios, pero me está costando y está difícil. Es que no se trata de los esfuerzos tuyos y en la carne. La obediencia solo es posible por la fe en Cristo. La obediencia a Dios es un asunto espiritual. Tiene que dirigirte el Espíritu de Dios. Tú no puedes sin Él. Hay quienes viven frustrados porque no obedecen, porque no saben que una fe genuina en Cristo, la fe en Cristo, es la misma que nos capacita para obedecer. La fe en Cristo es la misma que nos capacita para obedecer a Cristo. La fe en Él. Pongan mucha atención, hermanos, porque esto es lo último. Aquí está la cruz de Cristo, imagínala. Hay cristianos que piensan eso. Pues ya fui salvado, Él murió por mí, ahora voy yo, ahora va mi vida. No es cierto, ese es un error terrible. Cristo murió por mí, Él resucitó, pero toda mi vida está mirando a aquel, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, el que murió en la cruz por mí. Cuando dejas de mirar la cruz de Cristo, viene para abajo, viene tu decadencia espiritual. No te vayas pensando que tienes que obedecer para convertir tu fe en una fe genuina. Dices, bueno, me voy, entonces tengo que obedecer más para ser salvo. No, al revés. Pon tu fe en Cristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, que Él es Dios, único Dios, y no dejes de meditar en Él y su obra y su victoria, y eso te capacitará para obedecer en el Espíritu de Dios. Por último,
lo que capacitó a Abraham para obedecer fue su fe puesta en Dios, hermanos. ¿Qué fue lo que dice uno? Bueno, ¿y cómo logró sacrificar a su hijo? Fue la fe en Dios. Les voy a leer 2 versículos más. Ya los leímos, síganlo aquí enfrente. Dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya lo leímos. Cuando llegaron al monte y estaba a punto de sacrificar a Abraham, Dios le dijo que no, pero no les dio un cordero, si leen la historia, les dio un carnero. Dice Abraham, en el versículo 8, y Abraham respondió, Dios se proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Cuando dijo esto, quizás no lo entendía por completo, pero en realidad Dios iba a proveer un cordero para el sacrificio, para que Isaac no tuviera que morir. 2000 años después, Dios proveyó al cordero. Al cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. A Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó el cordero. Esa tarde Dios proveyó un carnero, pero lo que estaba diciendo Abraham, lo que estaba diciendo Dios a través de Abraham es que 2000 años después va a haber un verdadero sacrificio, que va a acabar con los holocaustos, que va a acabar con los sacrificios, porque va a ser el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad, Cristo. Y todo aquel que ponga su fe en Él será salvo. Y todo aquel que ponga su fe en Cristo, en el verdadero cordero, en el verdadero sacrificio que sustituyó a Isaac, como sustituye a nosotros, sus hijos, es aquel cordero y es aquel sacrificio el que nos va a enseñar a vivir en fe en Él, para entonces obedecer por la fe que ponemos en Él. Cuando hablamos de Abraham, y yo preguntaba, hermanos, hace ratito, les decía, ¿qué obediencia es más grande que la de ofrecer a un hijo? Es lo que hizo Abraham. Pero Dios lo detuvo para decirle, no mates a tu hijo, yo ofrezco al mío, dijo Dios. Cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo, no mates a tu hijo, yo ofrezco al mío. La fe de todo corazón en la obra de Dios a través de Cristo su Hijo es lo que da como resultado obras de obediencia. Si tu fe es genuina, como dice la parábola del sembrador, tu fe va a empezar a dar al 100% frutos verdaderos y genuinos, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a orar.